Ella despierta en la oscuridad y no reconoce el techo. La habitación tiene un aroma ajeno, costoso, a humo y cedro, y algo más. Algo que hace que su cuerpo se relaje antes de que su mente logre reaccionar. El colchón es demasiado suave, el silencio demasiado pesado, el calor demasiado absoluto. Ella no sabe dónde está, pero se siente a salvo. No debería sentirse así, pero lo hace. Vuelve a quedarse dormida. Cuando el duque entra a su alcoba y encuentra a una sirvienta en su cama, la respuesta debería ser inmediata. Despido, escándalo, ruina. Ella es una doncella, una don nadie en un mundo construido sobre la reputación. No tiene ningún derecho a estar allí, pero él no llama al mayordomo, no la despierta, se detiene y observa el subir y bajar de su respiración. La forma en que sus dedos se aferran a la colcha como si se aferrara al calor por primera vez. El pliegue de cansancio entre sus cejas, presente incluso en el sueño. Y algo cambia, algo para lo que él no tiene nombre. Algo que no tiene nada que ver con la lógica o el deber o los 12 años que ha pasado siendo intocable. Por la mañana comenzarán los susurros y el hombre más frío de Inglaterra descubrirá que hay algunas cosas que ni siquiera un duque puede controlar. Las velas en el pasillo este se habían consumido. No todas, solo las que bordeaban el pasaje de los sirvientes entre el área de lavado y las habitaciones superiores. Un pasillo estrecho con paredes de piedra que olía a humo de cebo y madera vieja y a ese frío particular que solo encontraba su camino en casas construidas antes de que nadie pensara en considerar la comodidad. Era el tipo de frío que se instalaba en los huesos, el tipo que ninguna cantidad de delantales o medias de lana podía ahuyentar por completo. Laurel Bowman caminaba rápidamente, con la cabeza gacha, su aliento elevándose en pequeñas y pálidas nubes frente a su rostro. Tenía 22 años, y ya estaba exhausta de la manera en que lo estaban las mujeres mucho mayores, no por un solo día largo, sino por 100 días, apilados uno sobre el otro, sin pausas, sin dormir, sin que nadie le preguntara si podía sobrellevarlo. Tenía muñecas delgadas que desaparecían en sus guantes, una línea de cansancio entre sus cejas que no tenía por qué posarse en un rostro tan joven, y ojos del color de la tierra húmeda después de la lluvia, oscuros y suaves y cautelosos. Ella era cautelosa con todo. Llevaba su vela a la altura de los hombros, sosteniéndola firme contra la corriente de aire que se colaba por debajo de las puertas y se movía de la forma en que siempre se movía dentro de la casa Blackthorn, silenciosamente, eficientemente, como si las paredes mismas pudieran delatarla si se detenía demasiado tiempo en un solo lugar. La casa Blackthorn no fomentaba la quietud. Era una de las grandes propiedades ducales de Inglaterra. Una enorme mansión de piedra gris situada en una colina sobre el pueblo de Crestwick, en Derbyshire, rodeada de rejas de hierro y árboles de invierno desnudos, y una reputación que mantenía a los extraños a distancia. La casa tenía 14 chimeneas, 2 bibliotecas, una galería de retratos que hacía sentir a uno como si lo observaran, y un personal de 43 sirvientes. Los techos eran lo suficientemente altos como para hacer que una persona se sintiera pequeña, incluso sin intentarlo. Los pisos eran de mármol frío en invierno y mármol frío en verano, porque la piedra no recordaba nada del calor. Y en la cima de todo, en reputación, en silencio, en esa manera particular que él tenía de hacer que cada habitación se sintiera más pequeña cuando entraba en ella, estaba el duque Fabian Wells, el duque de Blackthorn, de 34 años, soltero, conocido en todos los salones de Inglaterra como el hombre más frío de la nobleza. No era cruel, precisamente, ni descortés de ninguna manera que pudiera señalarse directamente, simplemente inalcanzable, como si hubiera construido alrededor de sí mismo un muro cuidadoso hecho de compostura y autoridad silenciosa, y la certeza absoluta de que a nadie se le permitía cruzarlo. Los sirvientes lo llamaban el Duque de Hielo, pero nunca donde él pudiera escucharlo. Laurel había trabajado en esta casa durante 3 años. En esos 3 años había hablado directamente con el duque quizás 6 veces, le había hecho una reverencia quizás 40 veces, había aprendido a leer las pequeñas señales de advertencia que le decían cuando él se movía por la casa, el sonido particular de sus pasos sobre el mármol, la forma en que el lacayo se enderezaba sin que se lo dijeran, y había aprendido simplemente a no estar donde él estaba. Era más seguro así.
La mayoría de las cosas eran más seguras cuando eras invisible. Giró a la izquierda al final del pasillo este, luego a la derecha en la parte superior de la escalera de los sirvientes, luego a la derecha de nuevo, y se detuvo. El pasillo se extendía ante ella, y le resultaba completamente desconocido. Levantó su vela más alto. La llama se inclinó por la corriente de aire. El papel tapiz aquí era diferente, más oscuro, un damasco color borgoña profundo con un patrón que no reconocía, y la alfombra bajo sus pies era más gruesa y de colores más ricos que las alfombras descoloridas en los pasajes de sirvientes que ella conocía. Había puertas a ambos lados, gruesas puertas de roble oscuro con manijas de bronce que brillaban incluso con poca luz. Aquí no había armarios para las doncellas, ni despensas para la ropa blanca, ni alcobas estrechas apiladas con artículos de limpieza. Había tomado un giro equivocado en algún lugar. Esto no era del todo sorprendente. La casa Blackthorne era enorme de la manera en que solo las casas muy antiguas podían ser enormes, construida en partes a lo largo de siglos por diferentes arquitectos con diferentes ideas, a la cual se le había añadido y alterado y extendido hasta que los planos de planta ya no tenían un sentido simple. Incluso el personal con más años de servicio a veces se encontraba en el piso equivocado, en el ala equivocada, parpadeando con la vergüenza particular de los que están sinceramente perdidos. Pero Laurel supo, con una sensación de hundimiento, que esto era peor que un simple giro equivocado, porque el papel tapiz, las puertas, la calidad del silencio, todo le estaba diciendo algo que no quería escuchar. Estaba en el ala oeste prohibida. Lady Evangeline Cross la había enviado allí. No directamente, por supuesto. Lady Evangeline no hacía nada directamente. Había sonreído con su sonrisa fina sobre su té de la noche y había dicho con la voz más ligera posible que había un libro de contabilidad de la casa en algún lugar de las habitaciones superiores del ala oeste, dejado allí hace semanas por el secretario de la propiedad, y que estaría simplemente muy agradecida si alguien pudiera recuperarlo antes de que Lord Víctor regresara por la mañana y lo necesitara para su revisión de las cuentas de la propiedad. Lo había dicho como si no fuera nada, una pequeña petición, fácilmente realizable, y Laurel, que ya llevaba despierta 16 horas, y cuyas manos temblaban de frío, había hecho una reverencia y había dicho, «Sí, mi señora», y había tomado la única vela que Lady Evangeline había presionado en sus manos. Una vela, sin mapa, sin escolta, y se había ido, porque eso era lo que se hacía. Decías que sí, y te ibas, y no hacías preguntas y encontrabas lo que se necesitaba, y regresabas, y no demostrabas que te dolían los pies, o que te ardían los ojos, o que no habías comido adecuadamente desde el mediodía. Siguió caminando. El pasillo se curvaba suavemente a la izquierda, y ella lo siguió, su vela proyectando una luz amarilla sobre el oscuro papel tapiz, los retratos de los Wells del pasado, observándola desde sus marcos, con los rostros impasibles de personas que nunca habían necesitado buscar nada para nadie. Probó 3 puertas, y las encontró cerradas con llave o vacías, o conteniendo muebles que no reconoció en la luz incierta. Ningún libro de contabilidad. Probó una 4ª puerta que se abrió fácilmente y dio un paso adentro. La habitación era grande. Podía sentir la amplitud de la misma incluso antes de que su vela encontrara los bordes, una cualidad particular de espacio que asociaba con habitaciones que sabían que eran grandiosas, que nunca habían necesitado disculparse por sus dimensiones. Había una chimenea contra una pared. Su fuego ardía con un suave resplandor naranja, y el calor del mismo la alcanzó de inmediato, envolviéndola como algo que casi había olvidado que fuera posible. Se quedó quieta por un momento, solo un momento, solo para respirar. El calor era extraordinario. No se había dado cuenta de lo fría que estaba hasta que la tocó, y ahora todo su cuerpo parecía inclinarse hacia el hogar como una planta que se inclina hacia la luz. Dio un paso más cerca, luego otro. Entonces el olor de la habitación llegó a ella. Humo, madera de cedro vieja, algo vagamente resinoso, como pinos después de la lluvia, y debajo de eso, más suave, más cálido. Sándalo, pensó ella, y algo más que no pudo nombrar, algo que pertenecía enteramente a esta habitación y a ninguna otra habitación a la que hubiera entrado jamás. No era el olor de una habitación que había estado cerrada, era el olor de una habitación en la que se vivía.
Se giró, levantando su vela. La cama era enorme. Estaba contra la pared del fondo, vestida de terciopelo oscuro del color de las aguas profundas, con postes talados en cada esquina, cortinas descorridas hasta la mitad en un lado. Las sábanas visibles en el borde vuelto eran blancas e increíblemente finas, del tipo de lino que susurraba cuando te movías contra él. Las almohadas estaban apiladas en hileras de 3. Laurel se quedó muy quieta. Una terrible comprensión se estaba extendiendo por su interior. Esta no era una habitación de invitados. Las habitaciones de invitados no olían así. Las habitaciones de invitados se mantenían frías, los fuegos apagados, los muebles cubiertos con sábanas. Las habitaciones de invitados olían a cera de limón y aire encerrado. Las habitaciones de invitados no tenían una vela a medio consumir en el escritorio, un libro dejado abierto y boca abajo en la mesa de noche, un abrigo sobre el sillón junto al fuego, como si el dueño simplemente hubiera salido un momento y fuera a regresar de inmediato. Debería irse. Sabía que debía irse. Todo su cuerpo le estaba informando en términos claros y urgentes que debía retroceder fuera de esta habitación de inmediato. Cerrar la puerta, encontrar su camino de regreso al ala este y fingir que nunca había estado allí en absoluto. Sus piernas no cooperaron porque el calor era extraordinario, porque no había dormido adecuadamente en 4 días y le ardían los ojos, y la fiebre que había estado amenazando en la parte posterior de su garganta toda la semana había llegado ahora sin ceremonia, ruborizando su piel y haciendo que los bordes de la habitación se desdibujaran ligeramente, porque la cama estaba allí, y el fuego estaba allí, y sus piernas la habían estado cargando durante 16 horas, y simplemente habían llegado al límite de lo que estaban dispuestas a hacer. Se sentó en el borde de la cama, solo por un momento, se dijo a sí misma, solo hasta que pasara el mareo. Descansaría los ojos por un momento, y luego se levantaría y se iría, y encontraría el libro de contabilidad, y regresaría a las habitaciones de Lady Evangeline, y sonreiría, y haría una reverencia, y lo entregaría, y todo estaría perfectamente. Bien. Las sábanas estaban calientes, la almohada era suave. El fuego hablaba suavemente consigo mismo en la rejilla. Laurel Bowman cerró los ojos y se durmió. Afuera, el cielo de invierno presionaba hacia abajo sobre la casa Blackthorne, pesado y oscuro y lleno de nieve que aún no había decidido caer. En el vestíbulo de entrada de abajo había llegado un carruaje. El duque Fabian Wells descendió los escalones del carruaje con la quietud controlada y particular de un hombre que había aprendido mucho tiempo atrás que la forma más rápida de silenciar una habitación era simplemente entrar en ella. Era alto, más alto que la mayoría de los hombres con los que pasaba sus veladas. Y su rostro, aunque no carecía de bondad en su disposición básica, tenía una austeridad que la gente a menudo confundía con frialdad. No desperdiciaba expresiones. No actuaba una comodidad que no sentía. Miraba las cosas directamente y decía lo que pensaba sin la suavidad decorativa que otras personas parecían requerir. Esto le había granjeado muchos conocidos y muy pocos amigos. Le entregó sus guantes a Reeves, su mayordomo, y no esperó a que le preguntaran sobre la velada. ¿Los invitados de la familia Cross?, preguntó Reeves con cuidado. «No cenaremos aquí de nuevo esta semana», dijo Fabián, y subió las escaleras. Había sido una larga velada. Lord Victor Cross era un hombre que creía que la presión política, aplicada con suficiente encanto social, podía lograr lo que una conversación honesta no podía. Había pasado 3 horas aplicándola. Lady Evangeline, su hermana, había pasado las mismas 3 horas demostrando que entendía los términos del arreglo que estaban proponiendo y los encontraba bastante razonables, como si el asunto ya estuviera resuelto y el acuerdo de Fabián fuera simplemente una formalidad a la espera de ser completada. El arreglo era un matrimonio. Evangeline Cross con el duque de Blackthorne, una unión que uniría las conexiones políticas de los Cross con la heredad de los Wells y satisfaría varias preguntas urgentes sobre la herencia y las alianzas que el mundo aristocrático consideraba de vital importancia. Fabián consideraba que nada de eso era asunto suyo. Había escuchado. No había dicho nada que pudiera llamarse acuerdo. Había regresado a la casa Blackthorne con ese dolor de cabeza particular que provenía de pasar demasiado tiempo en habitaciones donde otras personas intentaban organizar su vida.
Caminó por el pasillo superior hacia su alcoba, no llamó a una ayuda de cámara. Prefería el silencio al final de las largas veladas, prefería el ritual de una habitación tranquila y un fuego que se apagaba, y el alivio particular de un espacio que no le pertenecía a nadie más que a sí mismo. Abrió la puerta. El fuego estaba más bajo de lo que lo había dejado. La habitación estaba más cálida que el pasillo, y el olor de la misma se posó sobre él de inmediato. Familiar, conocido, suyo. Dio un paso adentro y se estiró para cerrar la puerta detrás de él, y luego se detuvo. Había alguien en su cama. Se quedó completamente quieto. En sus años como el duque de Blackthorn, nada lo había preparado para este momento en particular. La respuesta apropiada era perfectamente clara. Llamar a Reeves, hacer que retiraran a la intrusa, exigir una explicación y lidiar con las consecuencias que siguieran con la eficiencia compuesta que era su reconocida reputación. No llamó a Reeves. Se acercó en silencio hasta que pudo ver claramente a la tenue luz del fuego. Una joven, una sirvienta. Podía notarlo por su vestido, por el delantal aún atado a su cintura, por la pequeña cofia que se había resbalado hacia un lado durante su sueño. Estaba acurrucada ligeramente de lado, una mano presionada bajo su mejilla, la otra sosteniendo holgadamente el borde de la colcha, como si la hubiera buscado en sueños y la hubiera encontrado y no la hubiera soltado. Estaba profunda, exhaustiva, completamente dormida. No era el sueño ligero de alguien que sabía que estaba en el lugar equivocado y que podría despertar ante una pisada. Este era el sueño de una persona que había llegado al límite exterior absoluto de lo que su cuerpo podía sostener, y simplemente se había detenido, sin importar dónde estuviera, sin importar cuáles pudieran ser las consecuencias. Su respiración era lenta y regular. El pliegue de cansancio entre sus cejas se había suavizado en el sueño, y su rostro se había quedado quieto de una manera que la hacía ver muy joven y muy indefensa. Fabian Wells se paró en la entrada de su propia alcoba y miró a una doncella dormida. Debería haber estado furioso. No lo estaba. Había algo en la forma en que ella sostenía la colcha, ese agarre pequeño y apretado, los dedos curvados como los de un niño alrededor del borde del terciopelo, que detuvo cualquier respuesta apropiada que pudiera haber preparado. Había algo en la quietud de su rostro, esa cualidad absolutamente desprotegida que no se parecía a nada de lo que encontraba en su vida diaria. En su mundo, todos actuaban algo, compostura, deferencia, interés, afecto. Todo estaba arreglado y presentado para causar efecto. Esta mujer no estaba actuando nada. Simplemente estaba allí, simplemente durmiendo, entera, irremediablemente ella misma. Se quedó junto al fuego durante mucho tiempo. El reloj de la repisa de la chimenea marcó el cuarto de hora, luego la media hora. En algún momento, sin decidirlo con precisión, Fabian Wells se movió hacia el sillón al otro lado de la habitación, se acomodó en él y observó cómo el fuego se consumía más bajo y no la despertó. Afuera, la primera nevada del invierno comenzó a caer. La señora Caldwell, el ama de llaves, fue la primera en saber que algo andaba mal. Se había levantado temprano, como siempre hacía, para comprobar que los fuegos matutinos estuvieran encendidos y la cocina estuviera en orden, y había pasado por el pasillo superior camino a la sala de lencería, cuando notó la luz debajo de la puerta del duque. No era inusual en sí mismo, pero la luz se movía ligeramente a la manera de una sola vela, en lugar de la firmeza brillante de una habitación debidamente iluminada para la mañana. Se detuvo entonces, porque había sido ama de llaves en la casa Blackthorne durante 21 años, y conocía el peso particular de un silencio que no estaba simplemente vacío. Escuchó. No oyó nada alarmante, solo el suave sonido de un fuego, y debajo de él algo tan silencioso que casi lo pasa por alto. El ritmo lento y regular de alguien respirando en sueños. La señora Caldwell no llamó a la puerta. Se dio la vuelta y caminó muy deliberadamente de regreso por donde había venido. Pero los susurros, en una casa de 43 empleados, tenían una forma de encontrar arraigo. Para cuando los fuegos del desayuno estuvieron listos y el personal de la mañana se había reunido en la cocina, algo había cambiado en el aire de la casa Blackthorne. No era exactamente un rumor todavía, sino la semilla de uno, pequeño y oscuro y creciente. El amanecer llegó gris y frío a la casa Blackthorne. Llegó a través de ventanas altas y pesadas cortinas de terciopelo, presionando su luz delgada en cada rincón,
indiferente a quién estaba preparado y quién no. La casa crujió y se acomodó a su alrededor, como hacen las casas de piedra antiguas, y los fuegos ardieron más bajos en sus parrillas, esperando al personal de la mañana. Laurel despertó lentamente. Lo primero que sintió fue calor. No la habitual tela fría de una manta de catre en la habitación de un sirviente, no la pesadez cansada de la almohada que compartía con Millie, la de la cocina, que siempre migraba hacia el centro durante la noche. Esto era algo más profundo y más completo. El calor de una habitación que había mantenido el fuego durante la noche, de sábanas que habían sido lavadas con algo que olía débilmente a lavanda seca, de un colchón que cedía debajo de ella, de una manera que sugería que había sido construido con alguna consideración real por la persona que dormiría en él. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, en ese estado suspendido particular entre el sueño y la vigilia, cuando la mente es suave y permeable, y el cuerpo aún no ha recordado todas las cosas que carga. Se sintió a salvo, genuina, completa, desconcertantemente a salvo. No podía recordar la última vez que se había sentido de esa manera. Luego abrió los ojos. El techo sobre ella estaba profundamente artesonado, su madera oscura, tallada en un patrón repetitivo de hojas y pequeñas formas geométricas, y era imposiblemente, erróneamente, horriblemente, diferente del techo del dormitorio de los sirvientes. La habitación se enfocó de golpe, cortinas de terciopelo, muebles pesados de roble, los enormes postes tallados de la cama en la que estaba acostada, un fuego en una chimenea de piedra que era el doble del tamaño de cualquier cosa en las dependencias de los sirvientes, ardiendo tranquilamente a la luz de la mañana, un escritorio con un tintero de bronce, un armario alto, un abrigo colgado sobre un sillón que no estaba vacío. Todo el cuerpo de Laurel se quedó helado. Echó hacia atrás las mantas, se movió sin gracia, sin el cuidado silencioso que usualmente gobernaba cada una de sus acciones en esta casa, porque la gracia no tenía lugar en lo que estaba sucediendo. Balanceó sus piernas fuera de la cama y se puso de pie, y de inmediato su visión se volvió borrosa, y sus rodillas amenazaron con doblarse debajo de ella, porque la fiebre que la había estado persiguiendo toda la noche anterior había llegado por completo durante la madrugada, y ahora estaba haciendo que su presencia fuera absolutamente clara. Se aferró al poste de la cama, se estabilizó, se giró y encontró al duque de Blackthorne, observándola desde el sillón junto al fuego. Estaba despierto. Había estado despierto. Comprendió esto con una certeza que era peor de alguna manera que cualquier otra cosa, porque significaba que él había estado sentado allí en esa silla, completamente despierto, y no la había echado, no había llamado a nadie, no había hecho ninguna de las cosas que deberían seguir naturalmente al encontrar a una sirvienta dormida en su cama. Todavía estaba vestido con la ropa de la noche anterior, abrigo oscuro, pañuelo blanco ligeramente deshecho en la garganta, botas aún en sus pies. No había dormido. No parecía enojado ni divertido, lo cual habría sido peor. Parecía como siempre parecía, compuesto, contenido, sin revelar nada, excepto que la estaba mirando con una atención que no era en absoluto impersonal. Las rodillas de Laurel encontraron una manera de funcionar, a pesar de todo, y se dejó caer sobre ellas, y el piso de piedra estaba frío a través de su vestido, y presionó las manos planas contra sus muslos para evitar que temblaran. Su gracia. Su voz salió como un susurro. Se aclaró la garganta. Su gracia. Le ruego me perdone. Le ruego que me perdone. No lo sabía. Me perdí en el pasillo, y yo solo quería sentarme un momento. No sabía de quién era la habitación. Le prometo que nunca habría. Señorita Bowman. Su voz era tranquila, baja, no fuerte en absoluto, y sin embargo la detuvo con la precisión de algo mucho más afilado. Ella levantó la vista y de inmediato volvió a mirar hacia abajo, porque mirarlo directamente se sentía como la cosa más tonta que podía hacer. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien le permitió descansar adecuadamente? La pregunta aterrizó en la habitación y se quedó allí, ocupando espacio. Laurel se había preparado para muchas respuestas. Se había preparado para un enojo silencioso y controlado. Se había preparado para el anuncio frío de su despido inmediato. Se había preparado para el llamado de la señora Caldwell, para el catálogo de sus transgresiones,
para la vergüenza particular de ser sacada a empujones de una habitación en la que nunca debió haber entrado. Se había preparado en lo más profundo de su ser para lo peor. No se había preparado para esto. Se detuvo. La pregunta estaba ante ella, muy simple, y descubrió que no podía responderla. No porque no la entendiera, sino porque la respuesta, si se decía en voz alta, diría algo sobre su vida aquí que no sabía cómo expresar sin que sonara a queja. Y la queja no era algo que pudiera permitirse. No ahora. No en esta habitación. No ante este hombre. «Póngase de pie», dijo Fabián. No de manera cruel, simplemente lo dijo. Ella se levantó. Sus manos aún temblaban y las presionó contra su delantal. Él la estaba mirando con una cualidad cuidadosa, evaluadora. No la mirada de un hombre examinando a un sirviente en busca de infracciones, sino la mirada de un hombre que estaba viendo algo que no había notado previamente, y estaba preocupado por el hecho de no haberlo notado antes. Vio las sombras debajo de sus ojos, profundas y amoratadas. Vio la forma en que el delantal en su cintura había sido atado 2 veces, con las cuerdas deshilachadas por el uso repetido. Vio que sus guantes estaban remendados en ambos dedos índices, una reparación pulcra y competente, pero inconfundible. Vio el ligero peso que ella cambiaba hacia su pie derecho, como si el izquierdo le doliera. No dijo nada por un momento. Entonces la enviaron al ala oeste anoche. No era una pregunta. Sí, su gracia. Lady Evangeline Cross me pidió que buscara. ¿Quién la envió sola?, dijo él, a través de un pasillo sin luz a esa hora. Lady Evangeline, su gracia. Algo se movió en su expresión. No era exactamente enojo, algo más silencioso y más frío que el enojo. No hay ningún libro de contabilidad en el ala oeste, dijo él. Laurel parpadeó. Las cuentas de la propiedad se guardan en el estudio de la planta baja, continuó Fabián. Siempre se han guardado allí. Las revisé yo mismo la semana pasada. Hizo una pausa. No había nada que buscar. La comprensión de esto se posó sobre Laurel lentamente, de la forma en que el agua fría llena un lugar bajo en la tierra. Lady Evangeline la había enviado a un mandado que no existía a través de un ala prohibida, sola en la noche con una vela. Debió haber sido descubierta, debió haber sido despedida. De hecho, había sido descubierta, solo que no de la manera que Lady Evangeline había pretendido, porque la persona que la encontró no fue la señora Caldwell ni un lacayo, sino el mismísimo duque, y el duque había hecho, inexplicable e imposiblemente, nada. «No se presentará hoy en las habitaciones de Lady Evangeline», dijo Fabián. Su voz tenía la cualidad de una puerta cerrándose, silenciosa y final. Irá a su habitación, dormirá, se le informará a la señora Caldwell. Laurel se quedó mirándolo. «Su gracia», dijo con cuidado, con todo respeto, «mis deberes». «Esperarán», dijo él. Ella se quedó muy quieta, tratando de entender qué estaba pasando. En 3 años en la casa Blackthorn, nunca le habían dado un día de descanso que no fuera domingo, y los domingos eran solo descansos parciales, porque los fuegos aún necesitaban encenderse, y las cosas del desayuno aún necesitaban recogerse, y siempre había algo. «¿Me entiende, señorita Bowman?» «Sí, su gracia», dijo ella. Y luego, porque estaba genuinamente insegura, y parecía importante saberlo, «¿Está usted? ¿Seré despedida?» Él la miró por un momento. Simplemente la miró con esa atención cuidadosa y contenida. «No», dijo él, «no será despedida». Se puso de pie, se acercó a la puerta y la abrió, y ella comprendió que debía irse. Hizo una reverencia pequeña, cuidadosa y aún temblorosa, y caminó hacia la puerta. Se detuvo. «Gracias», dijo muy suavemente, hacia el suelo junto a los pies de él. «Su gracia». Fabian Wells no dijo nada, pero cuando Laurel se hubo ido, y la puerta se hubo cerrado detrás de ella, se quedó junto a la repisa de la chimenea durante mucho tiempo, mirando el fuego. Había estado despierto toda la noche. Debería haber estado cansado. No estaba cansado. Lady Evangeline Cross bajó a desayunar a las 9, vestida con un vestido del color oro pálido de la luz del sol de invierno, con su cabello arreglado con el tipo de precisión que sugería que había estado planeando esta mañana en particular durante varios días. Esperaba a Fabián en la mesa del desayuno. Él no estaba allí. Se sentó, alisó su servilleta sobre su regazo y aceptó una taza de té del lacayo, y no se permitió mirar hacia la puerta más de 2 veces.
No estaba acostumbrada a que la hicieran esperar. Evangeline Cross había sido muchas cosas en sus 26 años. Una belleza célebre, el activo político más valioso de su hermano Víctor, una mujer de considerable inteligencia que había aprendido muy joven que en un mundo que no le daba a las mujeres poder directo, el tipo de poder más efectivo era el que operaba a través de otras personas. Lo había cultivado cuidadosamente. Sonreía en las habitaciones correctas y decía las cosas correctas a las personas correctas y manejaba situaciones a la distancia, con una precisión que solo ocasionalmente requería algo tan contundente como la crueldad. Enviar a Laurel Bowman al ala oeste prohibida no había sido crueldad, se dijo a sí misma. Había sido práctico. La chica había estado en medio, no de ninguna manera abierta y demostrable, sino de la manera silenciosa e instintiva que Evangeline reconocía como una forma de competencia, incluso si nadie más en la casa lo había notado todavía. Había visto al duque mirar a Laurel 2 veces en el salón de dibujo del este. 2 veces, lo que era 2 veces más de lo que miraba a la mayoría de las personas. Necesitaba detenerse antes de que se convirtiera en algo. El plan había sido elegante. Laurel enviada en un falso mandado, encontrada en el ala equivocada a la hora equivocada, despedida por allanamiento o peor, limpio, prolijo, imposible de rastrear. Lo que realmente había sucedido era algo que ella todavía, incluso ahora, estaba tratando de comprender. Porque la chica no había sido despedida. La chica aparentemente estaba descansando por órdenes del duque, y el duque, que no había bajado a desayunar, se estaba moviendo por algún lugar en los pisos superiores de esta casa, de una manera que sugería que tenía en mente cosas completamente diferentes al compromiso que Evangeline y su hermano habían pasado 3 meses posicionando. Cuidadosamente. Dejó su taza de té. Al otro lado de la mesa, su hermano Víctor levantó la vista de su periódico. Era un hombre corpulento y de buena complexión de 35 años, con el tipo de rostro apuesto que sugería autoridad sin llegar del todo a la inteligencia y una forma particular de comportarse que te recordaba que estaba acostumbrado a ser escuchado. «Problemas», dijo él. Evangeline sonrió de manera tenue y brillante. «Ninguno en absoluto», dijo ella, pero sus ojos estaban fijos en la puerta. Arriba, en la pequeña habitación que compartía con Millie, Laurel yacía en su estrecho catre y miraba al techo y no dormía. Lo intentó. Cerró los ojos y se dijo a sí misma que le habían dado permiso, lo cual era extraordinario, y debía usarlo. Se dijo a sí misma que la fiebre no mejoraría si persistía en quedarse allí tumbada, tensa como la cuerda de un arco, repasando cada interpretación posible de lo que acababa de suceder. No funcionó. Su mente estaba muy ocupada. Pensó en la pregunta que él le había hecho. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien le permitió descansar adecuadamente? Pensó en lo simple que lo había dicho, sin lástima, sin énfasis, solo una pregunta, directa y honesta, como si fuera la cosa más natural de preguntar. Nadie le había preguntado jamás algo así. La señora Caldwell no era descortés, pero era una mujer de sistemas y horarios, y dentro de esos sistemas, Laurel era un recurso, capaz, confiable, no para ser desperdiciado. Las otras doncellas eran lo suficientemente amigables, pero su amistad era la amistad de personas en el mismo barco, lo que dejaba poco espacio para el tipo de pregunta que realmente requería una respuesta. Lady Evangeline la trataba como si fuera un mueble útil, pero un mueble al fin y al cabo para ser movido según se necesitara sin consultar. El duque se lo había preguntado. Era una cosa tan pequeña, la cosa más pequeña posible, y casi la había desarmado por completo. Presionó el dorso de su mano contra su frente, sintió el calor de la fiebre todavía allí y cerró los ojos. Pensó, en contra de todo sentido común, en el sándalo y la lluvia de invierno. Pensó en cómo se veía el fuego en esa habitación, bajo y dorado, y en el silencio, que había sido tan diferente del silencio habitual de esta casa, no el silencio de un espacio que se mantiene vacío, sino el silencio de un espacio que estaba habitado y en reposo. Pensó, me sentía a salvo allí. Y luego pensó, no pienses en eso. Y luego se durmió. Los susurros comenzaron, como siempre comienzan los susurros, antes de que alguien hubiera decidido por completo iniciarlos.
Para cuando se despejó la comida del mediodía, en el pasillo de los sirvientes, los hechos esenciales se habían organizado en una forma que todos entendían, incluso si nadie tenía la imagen completa. Algo había sucedido en el ala oeste. La señorita Bowman había sido encontrada en algún lugar donde no debía estar. El duque había estado involucrado. El duque no se había enojado. Esa última parte era a la que la gente seguía volviendo. Él la cubrió, dijo Ellen, la doncella de salón, a Rebeca de la lavandería, en el estrecho espacio entre el armario de ropa blanca y la escalera de los sirvientes. Lo dijo con la voz baja y significativa de alguien que entrega noticias que sabe que son trascendentales. Con su propio abrigo. Aparentemente, Maggie lo vio cuando entró al amanecer para preparar el fuego. Maggie dice muchas cosas, dijo Rebeca, pero su voz sonaba insegura. Ella vio el abrigo. Ella vio un abrigo. Ella vio su abrigo, dijo Ellen. Ella conoce su abrigo. La distinción pareció zanjar algo. Pobre chica, dijo Rebeca finalmente, aunque si se refería a pobre Laurel por los problemas que seguirían, o a pobre Laurel por los problemas que ya habían llegado, no estaba del todo claro. La señora Caldwell, que escuchaba más de lo que parecía desde su oficina, al final del pasillo de los sirvientes, no dijo nada y observó todo. Había sido ama de llaves durante 21 años y doncella de casa durante 10 años antes de eso, y había aprendido desde el principio que en una gran casa, los espacios entre las personas eran tan importantes como las personas mismas, y a veces más reveladores. Observó a Fabian Wells moverse por su casa esa mañana con la atención silenciosa de una mujer a la que le pagaban por notar las cosas. Y lo que notó fue esto. Él estaba diferente, no dramáticamente diferente. Seguía compuesto, seguía contenido, seguía siendo el hombre cuya calma medida había sido el principio rector de la casa Blackthorne durante 12 años. Pero había algo desplazado en él, un pequeño engranaje que se había movido de su posición habitual, y ella lo sentía cada vez que él se detenía en una ventana que daba al jardín de la cocina, o preguntaba sin razón aparente a qué hora tomaba el personal de servicio su té de la tarde. Estaba prestando atención a los ritmos de la casa. No había hecho eso antes. Laurel salió de su habitación al segundo día, en contra de la sugerencia silenciosa de la señora Caldwell de que descansara otra mañana, porque la alternativa era quedarse allí escuchando sus propios pensamientos, y ya había pasado suficiente tiempo haciendo eso. Volvió al trabajo. Siempre había trabajo. Los fuegos de los pasillos necesitaban ser atizados al mediodía. Las habitaciones superiores necesitaban ventilarse. La suite de Lady Evangeline requería el ciclo constante de arreglos y renovación que una mujer de sus particulares estándares exigía. Laurel se movió a través de todo ello con su habitual eficiencia silenciosa, manteniendo la cabeza baja, hablando solo cuando era necesario, deseando volverse invisible. No era invisible. Lo sintió de inmediato, la sutil recalibración de atención, cada vez que se movía a través de una habitación donde estaba presente otro personal. No eran miradas crueles en su mayoría, pero sí conscientes. Parte de ello era simpatía genuina. La cocinera le puso un panecillo extra en las manos cuando pasó por la cocina y le dijo que se veía demacrada. Millie le preguntó si estaba bien no menos de 4 veces. El lacayo Thomas había empezado a abrirle las puertas con una cortesía un poco exagerada que sugería que estaba compensando algo. Otras atenciones eran menos cálidas. Sorprendió a Elena, una de las doncellas superiores, mirándola desde el otro extremo de la galería de pinturas, con una expresión que reconoció, la evaluación plana y particular de una mujer, calculando si otra mujer es una amenaza. Sorprendió los ojos de Evangeline Cross por encima de una bandeja de té, y la sonrisa que Evangeline le dedicó era del tipo de sonrisa que no tenía nada de calidez en ella, delgada y brillante y calculadora. Ella mantuvo la cabeza baja y trabajó. Estaba en el pasaje este en la tercera tarde, puliendo los candelabros de bronce que bordeaban la pared a intervalos regulares, cuando escuchó pasos detrás de ella. Conocía esos pasos, había aprendido a conocerlos. Se pegó ligeramente más a la pared, como siempre hacía cuando el duque estaba cerca, y mantuvo los ojos en el candelabro que tenía en las manos, y esperó a que los pasos pasaran. No pasaron, se detuvieron. Sintió que la cualidad del aire
cambiaba de la forma en que siempre lo hacía cuando él estaba en una habitación, una ligera agudización de la atención que era incapaz de evitar. «Señorita Bowman». Ella dejó el candelabro y se dio la vuelta. Hizo una reverencia. Él la estaba mirando con esa misma atención cuidadosa que había notado antes. No el escrutinio impersonal de un hombre evaluando al personal de la casa, sino algo más específico, algo que trataba mucho sobre ella en particular. «El encargo del ala oeste», dijo él. «¿Quién más le dio tareas similares esta semana?» Ella dudó. «Necesito una respuesta honesta», dijo él en voz baja. Esta era la dificultad. Una respuesta honesta significaba nombrar a Lady Evangeline Cross, quien era una invitada de importante rango y la mujer con la que su familia esperaba que se casara. Una respuesta honesta significaba describir en un lenguaje claro la serie de tareas irrazonables, los recados antes del amanecer, la carga de bandejas pesadas por los pisos superiores, los llamados a altas horas de la noche por cosas triviales que se habían estado acumulando constantemente durante las 3 semanas transcurridas desde que Lady Evangeline había llegado a la casa Blackthorne. «Lady Evangeline, su gracia», dijo ella, «pero no lo hace con mala intención. Estoy segura de que tiene preferencias particulares y usted la está defendiendo», dijo Fabián, no acusando, simplemente observando. «Yo». Laurel se detuvo. «No quiero causar problemas, su gracia». «Usted no es la que está causando problemas», dijo él. Sostuvo la mirada de ella por un momento más, y ella descubrió para su considerable consternación que no podía apartar la vista. Había algo en los ojos de él que no era la distancia fría que siempre había asociado con él, algo que no podía nombrar de inmediato, intención, tal vez, o un cuidado de un tipo muy particular y enfocado. Él asintió una vez y siguió caminando. Laurel se volvió hacia los candelabros y se quedó muy quieta por un momento antes de tomar uno de nuevo. Sus manos temblaban, y no era por la fiebre. La cena de esa noche fue del tipo que Lady Evangeline Cross orquestaba con toda la habilidad de un general dirigiendo una campaña. Había invitado, a través de la autoridad de Víctor como asociado político temporal del duque, a una pequeña reunión, a Sir Wallace Foster, que se movía en los mismos círculos parlamentarios que Víctor, a su esposa Francis, y a un primo más joven de la familia Cross, Eugene, que era guapo de una manera vacía y que había sido traído, sospechaba Laurel, para llenar el espacio y hacer que la reunión pareciera un evento social natural en lugar de una campaña de presión. Laurel servía. Se movía entre la mesa y el aparador, llenando copas cuando necesitaban ser llenadas, llevando platos con la firmeza practicada de una mujer que había hecho esto 10.000 veces y lo haría 10.000 más. Mantuvo los ojos bajos y su expresión neutral y no pensó en nada. Esto funcionó hasta que Lord Victor Cross derramó su vino. Lo golpeó, no con fuerza. La copa simplemente se volcó, el vino tinto extendiéndose en una mancha por el mantel blanco y llegando al borde de la mesa justo cuando Laurel estaba directamente detrás de él. Ella dio un paso atrás, pero no lo suficientemente rápido, y una sola gota oscura aterrizó en el puño de su guante. Se movió de inmediato al aparador para recuperar el paño de lino que se guardaba allí exactamente para esta situación. Fue rápida, eficiente, completamente sin drama. Lord Victor Cross no carecía de drama. «Por Dios, niña», dijo él, con la voz resonante de un hombre que nunca había aprendido la diferencia entre una conversación y una actuación. «¿Acaso no puedes estar de pie en una habitación sin crear un incidente?» La mesa se quedó en silencio. «Víctor», dijo su hermana a la ligera, como si estuviera levemente divertida. «Habló muy en serio, Evangeline. Uno pensaría que en una casa de este prestigio, el personal podría estar entrenado para... El error es mío». Todas las cabezas en la mesa se giraron. Fabian Wells estaba mirando a Lord Victor Cross con una expresión que era completamente impasible y completamente, inconfundiblemente clara. No había levantado la voz. Nunca levantaría la voz. No lo necesitaba. «Yo golpeé su copa», dijo él. «El error es mío». Esto no era cierto. Cada persona en la mesa sabía que no era cierto. Victor Cross ciertamente sabía que no era cierto, pero no había una sola persona en esa mesa que fuera a decirlo. El silencio se mantuvo por un instante, y luego se reanudó la conversación. No naturalmente, sino con la cuidadosa deliberación de personas
llenando un espacio que de otro modo se volvería peligroso. Víctor Cross volvió a su vino. Francis Foster le preguntó a Evangeline sobre la temporada social de primavera. Eugene dijo algo sobre caballos. Laurel se quedó en el aparador, paño en mano, y no miró al duque, pero sintió que algo se posaba en la habitación a su alrededor, como un abrigo puesto sobre sus hombros, como algo que no había sabido que le faltaba hasta que llegó. Protección, silenciosa, certera, innegable. Esa noche, Lady Evangeline se paró frente a la ventana de su suite, su reflejo observándola desde el cristal oscuro, y se dijo muy en voz baja a sí misma palabras que no eran aptas para la sociedad cortés. Había calculado mal, no estaba acostumbrada a calcular mal, y la experiencia era desagradable. Había asumido, había estado completamente segura de que la chica era una distracción trivial, una curiosidad fugaz, del tipo que incluso los hombres más fríos a veces entretenían por un momento antes de que la necesidad práctica se reafirmara. Había asumido que una mujer bien vestida con el nombre correcto y las conexiones correctas, presente, constante y perfectamente posicionada, tendría la ventaja sobre una sirvienta con guantes rojos remendados. No había asumido que el duque mentiría en su propia mesa de comedor para proteger la dignidad de la chica. Se alejó de la ventana. Fuera de la puerta, apenas audible, podía escuchar el sonido de la casa acomodándose en la noche, la percusión suave y distante de una cocina siendo cerrada, los pasos del lacayo nocturno en su ronda. Pensó en el rostro de Laurel Bowman en el pasillo esa tarde, la forma en que había sostenido el candelabro firme y cuidadosa, la forma en que había respondido a las preguntas del duque con esa honestidad silenciosa y sin defensas que era muy valiente o muy tonta. Evangeline Cross era una mujer inteligente. Reconoció que lo que estaba sintiendo no era indignación por la presunción de la chica. Era algo más parecido al miedo. Fue a su tocador y se sentó, y en el espejo arregló su rostro en su calma más practicada. Le dijo muy suavemente a su reflejo: «Una sirvienta puede desaparecer muy fácilmente». No lo decía en serio, no con precisión. Ella no era ese tipo de mujer, o al menos se decía a sí misma que no lo era. Pero dejó que las palabras reposaran allí por un momento, probando su peso. El invierno se hizo más profundo en las 2 semanas siguientes, presionando sobre la casa Blackthorn con el peso gris y decidido de una estación que había decidido hablar en serio. La nieve cayó, se derritió, volvió a caer. El viento encontró cada grieta en la piedra vieja y se hizo notar en cada pasillo. Los fuegos trabajaban constantemente, y aún así, los pisos de mármol exhalaban frío hacia arriba a través de medias de lana y botas de cuero por igual. El pueblo al pie de la colina amanecía helado a las 6 de la mañana, y apenas se descongelaba para el mediodía, y los caminos que conectaban la casa Blackthorn con el resto del condado se convirtieron en cosas inciertas, transitables si se tenía confianza e imprudentes si no se tenía. Laurel no debía estar trabajando en los jardines exteriores. Las puertas de los jardines exteriores habían sido designadas por el cuidadoso manejo del hogar de la señora Caldwell como responsabilidad del personal masculino del jardín durante el invierno. Pero uno de los jóvenes jardineros se había marchado repentinamente para atender una enfermedad familiar, y sus deberes simplemente habían migrado de la manera en que el trabajo no reclamado siempre migraba en un hogar grande hacia quien estuviera más cerca y fuera más confiable. Laurel era la más cercana y la más confiable. Pasó 3 días en el helado jardín exterior, amarrando las cañas de los rosales trepadores a lo largo del muro sur antes de que la peor de las heladas pudiera romperlas. Y en la tercera tarde desarrolló el tipo de tos profunda y estertorosa que significaba que la fiebre que se había negado a reconocer por completo había decidido finalmente dejar de esperar su permiso y llegar de veras. Terminó el trabajo. Se metió adentro, se quitó sus cosas exteriores mojadas, se puso otras secas y regresó a sus otros deberes, porque siempre había otros deberes y no dejaban de requerir que se hicieran simplemente porque se sintiera como si el piso se inclinara. Estaba en el pasillo afuera de la sala de estar superior, llevando un balde de carbón frío que era más pesado de lo que debía ser, porque había sido dejado demasiado lleno por un miembro del personal que no era el que necesitaba llevarlo. Cuando el balde resbaló, lo atrapó, no lo dejó caer,
pero atraparlo le costó, y se quedó por un momento en el pasillo, agarrando el asa con ambas manos, y dejó escapar un largo y lento suspiro entre los dientes, y la tos que siguió fue del tipo que venía de muy adentro del pecho. «Deje eso». Ella se dio la vuelta. Fabián estaba parado a 3 metros de distancia en el pasillo, y ella no lo había escuchado venir, y la mirada en su rostro era una que no había visto antes. No era de compostura, ni de contención, no era la calma medida que era su expresión habitual. La estaba mirando de la forma en que una persona mira cuando ha visto algo que no debería haber tenido que ver, cuando la evidencia de un fracaso que no es su culpa se ha vuelto innegable. «Su gracia», dijo ella enderezándose. «Estoy perfectamente». «Deje eso, señorita Bowman», lo dijo. Ahora. Ella lo dejó. Él cruzó el pasillo hacia ella, en 3 zancadas, e hizo algo que ella nunca había esperado en su vida. Puso una mano debajo de su brazo, firme y segura, y la guió hacia el asiento de la ventana al final del pasillo, donde el banco acolchado se encontraba en la alcoba con vista al jardín de invierno. Ella se sentó, porque no tenía otra opción sin hacer una escena, y porque debía ser honesta consigo misma. Sus piernas estaban muy agradecidas de ello. Él se agachó para mirarla a la cara, lo que significaba que estaban a la misma altura, lo cual era una intimidad completamente inesperada. Y ella no podía mirar a ninguna parte excepto a su rostro, que estaba cerca y grave, y la miraba con una expresión para la cual ella no tenía palabras. «¿Cuánto tiempo ha estado trabajando afuera?», dijo él. «3 días, su gracia». Las cañas necesitaban, en este clima, necesitaba hacerse, su gracia. Las heladas, ¿quién le asignó a eso? Ella se detuvo porque la respuesta honesta era que nadie se lo había asignado. Ella simplemente había estado allí y necesitaba hacerse. Esta era la aritmética ordinaria de su vida, y no sabía cómo explicárselo a un duque que vivía en un mundo donde las cosas eran asignadas y delegadas y organizadas, donde ninguna tarea recaía en nadie simplemente por proximidad. Él leyó la vacilación correctamente. Se puso de pie. Su rostro se había transformado en algo silencioso y controlado, y muy, muy frío, pero no hacia ella. Ella comprendió esto claramente. La frialdad no era para ella. «Venga», dijo él. La llevó, y ella se dejó llevar, porque estaba genuinamente inestable, y el piso aún hacía su desconcertante inclinación, a la pequeña habitación al final del pasillo que se usaba para los descansos de la tarde de las doncellas superiores. Estaba más cálida que el pasillo, y tenía un fuego adecuado y una silla decente. La acomodó en ella, fue a la puerta y le dijo algo a un lacayo en voz baja que ella no pudo escuchar. 10 minutos después, la señora Caldwell apareció con una bandeja de té. El ama de llaves miró a Laurel con una expresión que mezclaba una evaluación profesional con algo que era casi, aunque no del todo, maternal. «Fiebre», dijo con el tono de alguien que confirma lo que ha sospechado durante varios días. «Estoy bien», dijo Laurel. «No está bien», dijo la señora Caldwell, en el tono de alguien que ha terminado de fingir lo contrario. «Usted no ha estado bien por al menos una semana y ha sido extremadamente irrazonable al respecto. Tenía deberes». «Sus deberes», dijo la señora Caldwell, acomodando la bandeja de té con una precisión que no admitía discusión, «estarán allí cuando se recupere. Las cañas no estarán menos amarradas si usted se recupera por completo antes de volver a ellas». Sirvió el té con la decisión de una mujer que había estado lidiando con personas difíciles durante 21 años. «El duque ha pedido que descanse». «Usted descansará». Laurel aceptó el té porque estaba demasiado cansada para discutir, y porque el té estaba muy caliente, y la habitación estaba muy cálida, y estaba, si era honesta, muy contenta de simplemente sentarse quieta por un momento. «Señora Caldwell», dijo ella cuando el ama de llaves hizo un movimiento para irse. «Sí, ¿él hace esto a menudo?», preguntaba después por el personal. La señora Caldwell se detuvo en la puerta. Era una mujer que elegía sus palabras cuidadosamente, que entendía el peso de las cosas dichas y las cosas no dichas en el complejo ecosistema de una gran casa. «No», dijo ella después de un momento, «no lo hace». Y luego se fue. Fabián encontró la lista de trabajo del jardinero esa noche. La leyó en silencio en su estudio, con el fuego ardiendo alto a su lado, una copa de brandy intacta en el escritorio. Leyó los nombres y las tareas y las fechas, y cuando hubo terminado de leerla, se sentó un rato,
mirando a nada en particular. Pensó en muñecas delgadas y guantes remendados y un balde de carbón frío demasiado pesado para llevar al final de un largo día. Pensó en 3 días en el jardín helado, trabajando sin quejarse, sin que se lo pidieran. Pensó en la fiebre en sus ojos y la firmeza de su mandíbula y la forma en que había dicho «estoy perfectamente bien», con la voz de una persona que había aprendido que decir lo contrario no ayudaba. Pensó en el ala oeste y la sonrisa de Lady Evangeline y el libro de contabilidad que nunca había existido, y sintió algo a lo que no estaba acostumbrado a sentir. No enojo exactamente, aunque el enojo estaba allí en alguna parte, algo más afilado, algo que tenía que ver con el fracaso particular de un hombre que dirigía una casa de 43 personas y de alguna manera había permitido que una de ellas desapareciera en un patrón de trabajo excesivo y pequeñas crueldades durante 3 años sin notarlo jamás. Había estado muy ocupado siendo inalcanzable. Había estado muy concentrado en mantener la distancia que mantenía a todos en un lugar cómodo y permitía que el mundo funcionara sin problemas, sin exigir nada de él que no estuviera preparado a dar. No había notado a Laurel Bowman hasta que se quedó dormida en su cama. Cogió la copa de brandy y luego volvió a dejarla. Fue a la ventana y miró hacia el jardín helado, apenas visible en la oscuridad invernal, las cañas de los rosales cubiertas de nieve a lo largo del muro sur, apenas distinguibles contra la piedra gris. Ella había amarrado esas cañas en este frío porque era necesario hacerlo, y ella era la persona más cercana y más confiable, y nadie había pensado en preguntar si eso era algo razonable para pedirle. Se quedó en la ventana durante mucho tiempo. Pensó, ella no está segura aquí. Y luego pensó en otra cosa, algo más silencioso y más complicado, algo que no examinó de cerca de inmediato, porque era el tipo de pensamiento que, una vez examinado, exige algo de ti. Pensó, no quiero que se vaya. Los días que siguieron tuvieron una calidad diferente a cualquiera que hubiera venido antes. Laurel descansó porque la señora Caldwell era absolutamente inamovible sobre el tema, y porque la fiebre había hecho que la decisión fuera de alguna manera inevitable. Durmió durante 15 horas en el primer día, y despertó sintiéndose como si hubiera regresado de un lugar muy lejano. Bebió el caldo que apareció en su puerta, traído por Millie, quien reportó con una emoción apenas contenida que el duque había hablado directamente con la cocinera al respecto. «Habló con la cocinera», dijo Millie por quizás la 4ª vez, sentada en el borde de su catre con los ojos muy abiertos. «Te escuché la primera vez», dijo Laurel, «sobre el caldo». Él describió qué caldo quería y la cocinera lo hizo. «Esa es una cosa muy ordinaria», dijo Laurel. «Él nunca ha descrito lo que quería a la cocinera en su vida». Millie dijo, «Envía notas. No va en persona». Laurel miró el caldo. Era un caldo muy bueno, por cierto, del tipo que significaba que alguien le había prestado atención. Ella no dijo nada. Al tercer día, lo suficientemente bien como para sentarse y estar inquieta, se le permitió ir al asiento de la ventana envuelta en una manta, desde donde podía ver el jardín sur y las cañas de rosal que había amarrado, y el cielo gris de invierno presionando bajo sobre los árboles desnudos. Estaba sentada allí mirando a un gorrión pelear con el suelo helado cuando llamaron a la puerta. No era el toque de Millie, que era enérgico y práctico. No era el de la señora Caldwell, que era un solo golpe seco. Era un toque suave y medido, y lo habría reconocido en cualquier parte. «Adelante», dijo ella, e inmediatamente pensó, «no deberías haber dicho eso, deberías haber dicho, un momento, mientras te arreglabas en algo apropiado». Fabian entró. No estaba vestido de etiqueta, no llevaba abrigo, ni corbata formal, simplemente un chaleco oscuro sobre una camisa blanca, y esta informalidad era de alguna manera más sorprendente que cualquier cosa formal que pudiera haber usado. La miró junto a la ventana, en su manta, con el cabello en una trenza suelta porque nadie le había dicho que estuviera presentable para recibir visitas, y no desvió la mirada ni se retiró. «Mejor», dijo él, «una evaluación, no una pregunta. Mucho mejor, gracias, su gracia». Trajo la silla de la mesa del escritorio y la colocó cerca del asiento de la ventana, lo cual era lo más extraordinario que ella había visto hacer a un duque, y se sentó en ella sin preámbulos. Ella lo observó con los ojos muy abiertos. «Tengo algunas preguntas», dijo él. «Me gustarían respuestas honestas». «Sí, su gracia».
¿Cuánto tiempo ha estado Lady Evangeline asignándole deberes fuera de su rol? Laurel consideró varias formas de suavizar la respuesta y encontró bajo la franqueza de su mirada que ninguna de ellas parecía posible. Desde que llegó, dijo ella, alrededor de 3 semanas. Él asintió. ¿Qué otras tareas? Ella se lo dijo. Mantuvo la voz uniforme y fáctica, como informaría a la señora Caldwell, enumerando en lugar de quejándose, los llamados a altas horas de la noche por cosas triviales, los recados temprano en la mañana, el trabajo pesado que debería haber ido al personal masculino, la cualidad particular de las peticiones de Lady Evangeline, nunca órdenes directas, siempre expresadas como suaves preferencias, de modo que negarse a ellas habría requerido argumentar que la invitada estaba siendo irrazonable y ningún sirviente podía hacer ese argumento sin arriesgar mucho más que la tarea en sí. Él escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio que se posó entre ellos, cómodo de una manera en que los silencios usualmente no lo eran entre personas de sus respectivas posiciones. Debería haberlo sabido, dijo él finalmente, en voz baja. No podría haberlo sabido, su gracia, mi hogar, dijo él, mi responsabilidad. Las palabras fueron simples, y las dijo con una intención que fue levemente devastadora, porque eran las palabras de alguien que estaba acostumbrado a asumir sus fracasos sin apartar la vista de ellos. Ella lo miró. Había sido cuidadosa de no mirarlo demasiado directamente, porque mirarlo demasiado directamente la hacía consciente de cosas de las que no podía permitirse ser consciente. Pero sentada allí junto a la ventana bajo la luz gris de invierno, con la distancia entre ellos, que usualmente vivía en cada interacción de alguna manera ausente, ella lo miró. Él estaba cansado. Podía verlo ahora. No el cansancio profundo y arraigado que ella conocía en sí misma, sino un tipo diferente. El cansancio de un hombre que había estado cargando algo pesado y solo durante mucho tiempo, vivía en la postura de sus hombros, en la ligera tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que se comportaba con una precisión que era tan habitual que ella sospechaba que ya no era consciente de ella. Su gracia, dijo ella, y luego se detuvo porque no estaba segura de qué pretendía decir después de eso. Él la miró con esos ojos cuidadosos y atentos. Nada, dijo ella. Lo siento. Él casi sonrió. No era exactamente una sonrisa, más bien el fantasma de una, la sugerencia de calidez en el borde de algo que había estado frío durante mucho tiempo. Recupérese, señorita Bowman, dijo él. Se levantó, devolvió la silla a su lugar, con la misma precisión silenciosa con la que lograba todo lo que hacía, y fue a la puerta. Su gracia, dijo ella. Él se detuvo. Gracias, dijo ella, por el caldo. Él se quedó por un momento de espaldas a ella. De nada, dijo él, y salió, y ella escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, y volvió a mirar por la ventana al gorrión y al cielo gris invernal, y presionó ambas manos planas contra sus mejillas ardientes. Abajo, en la sala de la mañana, Lady Evangeline Cross se sentó con una postura muy erguida y le explicó a su hermano en términos precisos que la situación había ido más allá de lo que ella había anticipado. Él está interesado en ella, dijo ella. Víctor levantó la vista de su periódico. Ella es una sirvienta. Sí, dijo Evangeline, lo es. Eso es difícilmente. Víctor. Su voz fue plana y completamente seria. Él fue a su habitación. Víctor bajó el periódico. Se sentaron juntos en la sala de la mañana y pensaron en las diversas implicaciones de esto, y a ninguno de los dos le gustó ninguna de las implicaciones. Víctor dijo, no podemos permitir que esto descarrile 3 meses de trabajo cuidadoso. Evangeline dijo, no vamos a permitirlo. Ella estaba pensando, detrás de los planos compuestos de su rostro, en todas las formas que aún tenía disponibles. Estaba pensando en la influencia y la paciencia y el juego a largo plazo que siempre fue, al final, el juego en el que ella era mejor. Pero también estaba pensando, con una honestidad que solo se permitía en privado, en la mirada en el rostro de Fabian Wells cuando había corregido a Víctor en la cena. Había conocido a Fabian Wells durante años. Había estado en sociedad el tiempo suficiente para conocer su reputación, su historia, la geografía emocional particular de un hombre que había hecho de la distancia una virtud. Nunca lo había visto mirar a nadie de la forma en que había mirado esa puerta después de que Laurel Bowman saliera del comedor. Había rechazado el compromiso. En la privacidad de sus propios pensamientos,
Evangeline sabía que el duque ya había elegido. Simplemente no lo había dicho todavía. El rechazo formal llegó un martes. Víctor Cross lo entregó él mismo, lo cual era inusual. Los rechazos de este tipo normalmente se manejaban a través de cartas, de abogados, a través de la maquinaria cuidadosa de la distancia diplomática, cortés que permitía a ambas partes pretender que el asunto había sido una cuestión de tiempo y circunstancias más que de preferencia. El hecho de que Víctor acudiera al estudio en persona sin previo aviso a las 11 de la mañana era una forma de presión en sí misma. Fabian lo recibió detrás de su escritorio. Víctor era un hombre que prefería habitaciones grandes y gestos grandes, y llenó la puerta del estudio con la amplitud deliberada de alguien que había aprendido desde joven que ocupar espacio físico era una forma de autoridad. Se instaló en la silla frente al escritorio con la confianza de alguien que creía que la conversación iba a ir a su favor. «El compromiso», dijo Víctor. «Me gustaría discutirlo directamente». «No hay compromiso», dijo Fabián. Víctor sonrió, la sonrisa de un hombre que estaba traduciendo lo que escuchaba en algo más manejable. «Hubo un entendimiento, un mutuo». «No lo hubo», dijo Fabián. «No hice ningún acuerdo y no manifesté ninguna intención. Escuché una propuesta y no la rechacé en ese momento, lo cual fue una cortesía, no un compromiso». La sonrisa de Víctor no desapareció del todo, pero cambió de carácter. «Fabián, seamos razonables. Debes ver que esta alianza te serviría bien. Solo las conexiones políticas. No estoy interesado en esas conexiones en este momento, y en 3 años, cuando los cambios parlamentarios que se avecinan hayan reconfigurado quién tiene influencia en qué círculos, cuando las alianzas que ahora parecen innecesarias se hayan vuelto». «Víctor», dijo Fabián en voz baja, «te he dado mi respuesta». La sonrisa desapareció por completo. Víctor Cross no era un hombre estúpido, y tenía la inteligencia para entender cuándo se había trazado una línea con la claridad suficiente como para que cruzarla le costara algo que no podía permitirse perder. Se puso de pie. Se arregló el abrigo. Se permitió una mirada larga y nivelada al hombre al otro lado del escritorio, y en esa mirada había una evaluación y una recalibración, y debajo de ambas el comienzo frío de algo que aún no era enojo, pero que estaba relacionado con él. «Ya veo», dijo. «Buenos días, Víctor», dijo Fabián. La puerta se cerró. El mundo aristocrático era pequeño, y las noticias se movían por él con notable rapidez para algo que operaba casi por completo a través de susurros e insinuaciones. Para el final de la semana, se sabía en todos los salones relevantes de Derbyshire que el duque de Blackthorn había rechazado la alianza con los Cross. Las razones dadas en público eran vagas y procesales. El duque tenía otros asuntos en mente. Los asesores del duque tenían preguntas sobre los términos. El duque no estaba listo para comprometerse a nada en este momento, pero en privado, entre las personas que prestaban atención a los detalles, se estaba gestando una historia diferente. Algo había cambiado en la casa Blackthorn. Había una chica. Estas cosas no se mantenían en secreto. Nunca lo hacían. No por completo. No en un mundo donde el personal de una casa se movía entre casas y llevaba noticias consigo, donde las conexiones entre familias eran lo suficientemente densas como para que alguien siempre conociera a alguien que había escuchado algo. El rumor particular que se formó era impreciso, siempre era impreciso al principio, pero su forma era clara. El duque de Blackthorn, el hombre más frío de la nobleza, se había interesado en una sirvienta y había rechazado un compromiso ventajoso. Y estos dos hechos estaban conectados. La respuesta fue social y veloz. Lady Frances Foster, esposa de Sir Wallace, visitó a Evangeline Cross y se sentó con ella en la sala de la mañana y habló con cuidadosa circunspección sobre la importancia de proteger la dignidad de todas las partes involucradas cuando se desarrollaban apegos desafortunados. Lady Helena Ashby, cuya familia había conocido a los Wells durante 2 generaciones, escribió una carta a Fabian expresando en los términos más cálidos posibles su esperanza de que estuviera bien y su certeza de que tomaría todas las decisiones correctas al final. 2 de los asociados parlamentarios de Víctor, de paso por Derbyshire en su camino hacia el norte, hicieron visitas a la casa Blackthorn y se fueron después de reuniones breves e incómodas. Todo esto era, en sus diversas formas, presión,
Presión dirigida no a Fabián precisamente. Nadie con sentido común dirigía presión directamente al duque de Blackthorne, sino a la situación, a la posibilidad de ella, a la sirvienta, que se había convertido, de repente, y contra toda expectativa, en una fuente de ansiedad social para personas que nunca antes habían sabido que existía. Laurel estaba al tanto de todo, no podía no estar al tanto de ello. El cambio en la atmósfera de la casa era palpable, una tensión, una vigilancia, una calidad de expectativa que hacía que cada habitación a la que entraba se sintiera un poco más cargada de lo que había estado antes. Helena le dedicó miradas de lástima calculada que de alguna manera eran peores que la hostilidad. Thomas, el lacayo, que le había estado abriendo las puertas con su cortesía exagerada, había dejado de hacerlo. El resto del personal se había recalibrado de nuevo, más cuidadosamente esta vez, hacia el cansancio neutral de personas que esperaban ver hacia qué lado caería la situación antes de comprometerse con una posición. Ella se movió por todo eso en silencio y cumplió con su trabajo, y no dijo nada, y pensó constantemente. Pensó en lo que significaría para él. No era ingenua, entendía la arquitectura del mundo en el que vivía con una claridad de la que a veces carecían las personas que nunca habían estado en el fondo del mismo. Sabía lo que significaba un apego, incluso un apego rumoreado, entre un duque y una sirvienta para la reputación del duque, su prestigio político, sus relaciones con cada familia que había tenido la esperanza de conectarse al nombre de los Wells. Sabía lo que significaba para las personas que dependían de la estabilidad de la heredad, los inquilinos y el personal, y los hogares conectados a ella. Pensó que él no debería haberle hablado en ese pasillo, no debería haberla defendido en la cena, no debería haber ido a su habitación. Y luego pensó, pero lo hizo. Y luego pensó en algo que no se permitió completar. Tomó la decisión un jueves por la noche. Había estado observando una escena desde el pasillo fuera de la sala de estar superior que no había tenido la intención de observar. Había estado pasando, había escuchado voces, y algo en la cualidad de las voces la había hecho detenerse. Victor Cross y una mujer que reconoció como Lady Frances Foster y los tonos bajos y cuidadosos de una conversación que no estaba destinada a ser escuchada. «La chica es el problema», decía Victor. «Saquen a la chica y la situación se resuelve». Lady Frances, con un tipo de calidez razonable que era más escalofriante que la hostilidad absoluta, seguramente puede ser manejado en silencio, una posición en otro hogar, en algún lugar del norte, arreglado a través de... «Eso asume que se irá en silencio», dijo Víctor. «Mi hermana tiene menos confianza en eso de lo que tenía». Una pausa. «Entonces debe ser más directo», dijo Lady Frances, y la calidez en su voz seguía ahí, lo cual era la cosa más terrible de ello. «Estas situaciones se resuelven mejor antes de que se vuelvan permanentes». Laurel se quedó en el pasillo. Se quedó muy quieta durante mucho tiempo, hasta que las voces pasaron a otro tema y pudo respirar de nuevo. Caminó de regreso a su habitación. Se sentó en su catre, pensó muy claramente. «Tienes que irte». No porque quisiera, no porque el pensamiento de irse fuera algo más que una cosa gris y hueca, sino porque podía ver con fría claridad lo que se había estado negando a ver, que quedarse no era simplemente difícil, quedarse era activamente perjudicial para él, para la heredad, para la maquinaria cuidadosa y compleja de la vida de un duque contra la cual su presencia ahora estaba trabajando. Él había sido amable con ella, había sido más que amable, había cambiado algo en sí mismo debido a ella, y ella no era lo suficientemente tonta como para fingir que no sabía qué significaba eso, incluso si no podía decirlo, incluso si era imposible, incluso si la distancia entre un duque y una doncella no era simplemente social, sino estructural, construida en los huesos mismos del mundo en el que vivían. No podía pagarle su amabilidad dejando que fuera destruido por ello. Encontró su pequeña bolsa debajo del catre y comenzó a empacarla. Fue muy silenciosa al respecto. Tomó solo lo que era suyo, un cambio de vestido, sus cosas personales, el pequeño monedero en el que había estado ahorrando durante meses ante alguna necesidad futura no especificada. Tomó la carta de su madre, guardada en el bolsillo de su abrigo de invierno. Dejó los buenos guantes de lana que la señora Caldwell le había dado porque pertenecían a la casa. Escribió una nota corta para Milly agradeciéndole y la dejó sobre la almohada.
No escribió una nota para nadie más. Se puso el abrigo y recogió su bolsa y bajó las escaleras y se movió por la casa dormida hacia la puerta de los sirvientes. Eran las 4 de la mañana. La nieve había comenzado de nuevo, suave y constante, cayendo sin drama, cubriéndolo todo. Llegó a la puerta, puso la mano en el pestillo y escuchó la voz de él. «Señorita Bowman». Ella se volvió lentamente. Él estaba parado en el pasillo de los sirvientes detrás de ella, con una sola linterna en la mano, y la luz de la misma captaba la nieve que caía suavemente entre ellos. Llevaba puesto su abrigo, completamente vestido, como si no hubiera ido a la cama en absoluto. Su rostro estaba muy quieto. «Su gracia», dijo ella. Su voz era firme. Estaba orgullosa de lo firme que era, dado que su corazón estaba haciendo algo bastante caótico, y la luz de la linterna hacía que el rostro de él pareciera algo sacado de una de las pinturas de la galería de arriba, todo sombra y oro. «Se iba», dijo él. «Sí», sin decírselo a nadie. «Hay una nota para Millie». Él guardó silencio por un momento, simplemente mirándola al otro lado de los 3 metros de pasaje de piedra y la nieve que caía. «Ya veo», dijo él, y luego, «venga adentro». Su gracia, ella apretó su bolsa con más fuerza. «Creo que es mejor que...». «Venga adentro, Laurel». Era la primera vez que él usaba su nombre de pila. Ella no lo había esperado, y le hizo algo para lo que no estaba preparada, algo que desmanteló la arquitectura cuidadosa y razonable de su plan con una precisión que era bastante injusta. Entró. Él la llevó a la pequeña sala de estar junto al pasillo este. No a las grandes salas formales, no a su estudio, sino a este espacio pequeño, tranquilo e iluminado por el fuego, que olía a libros viejos y humo de madera, y a la comodidad particular y acumulada de una habitación que, simplemente, se usaba con el tiempo. Él dejó la linterna en la mesa y avivó el fuego sin llamar a nadie, haciéndolo él mismo con una eficiencia silenciosa que a ella le pareció tan sorprendente, ahora como todo lo demás que él hacía, fuera del estrecho rango de lo que ella esperaba de él. Se sentó en el borde de la silla más cercana al fuego, su bolsa en su regazo, su abrigo todavía puesto, porque mantenerlo puesto se sentía como mantener viva la posibilidad de irse. Él se sentó frente a ella, no habló de inmediato, miró el fuego por un momento, y ella miró el fuego, y el silencio entre ellos estaba lleno de todas las cosas que se habían estado acumulando durante semanas. Cada mirada en un pasillo, cada conversación que se había alargado más de lo que su tema aparente requería, cada momento de comprensión silenciosa que no tenía nombre. «Dígame», dijo él, «¿por qué estaba en esa puerta?» «Usted sabe por qué», dijo ella. Él la miró. «Me gustaría escucharlo de usted». Ella presionó las manos planas contra la parte superior de la bolsa. Pensó en los argumentos cuidadosos y razonables que había reunido sobre su reputación y su posición política, y las personas que dependían de la estabilidad de la heredad, y trató de presentarlos de manera tan simple y clara como los había elaborado en su habitación hace una hora. Cuando terminó, el fuego dijo algo en voz baja para sí mismo en la parrilla. «Me estaba protegiendo», dijo Fabián. «Estaba siendo práctica», dijo ella. «Lo que es posible y lo que no es posible es...». «Laurel». Ella se detuvo. Él se inclinaba un poco hacia adelante, con los codos en las rodillas, los ojos fijos en los de ella, y la luz de la linterna entre ellos era muy cálida. «Usted se quedó dormida en mi cama por accidente», dijo él. Ella parpadeó. Estaba perdida y exhausta y enferma, y encontró una habitación cálida, y durmió. Lo dijo claramente, sin vergüenza, como si simplemente estuviera estableciendo un hecho. «Eso fue un accidente». «Sí», dijo ella con cuidado. «Lo que me sucedió a mí después», dijo él, «no fue un accidente». La sala de estar estaba muy silenciosa. «Me quedé en esa habitación y la vi dormir», dijo él, «y sentí algo que no había sentido en más tiempo del que puedo dar cuenta». «No». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con el cuidado de alguien que no usualmente tenía que buscarlas. No lo que se esperaría que sintiera un hombre. No lo que Víctor Cross asumiría si lo supiera, o lo que la sociedad inferiría. Algo más simple y más complicado que todo eso. Laurel se quedó muy quieta. «Vi a alguien exhausto», dijo él, «a alguien que había estado funcionando con nada durante demasiado tiempo, para personas que no consideraban si estaban pidiendo demasiado, y algo en eso, la forma en que sostenía la sábana, el pliegue que se le forma entre las cejas, incluso cuando está dormida.
Se detuvo. Rompió algo, dijo en voz baja. En mí, algo que había estado manteniendo muy cuidadosamente cerrado durante mucho tiempo. Ella lo miró. Lo miró de lleno por primera vez sin el manejo cuidadoso habitual de su propia mirada, y vio todo lo que había visto junto a la ventana en la tarde gris de invierno, el cansancio, el aislamiento, el hombre detrás de la compostura. Su gracia, dijo ella. Fabian, dijo él, aquí en esta habitación. Ella dejó escapar un suspiro lento. Fabian. No había dicho su nombre antes. La palabra se posó en su boca con una falta de familiaridad extraordinaria, y también, no podía evitarlo, con una exactitud. La he estado observando, dijo él, desde esa mañana. He estado reorganizando cosas y ajustando horarios y defendiéndola en mesas de comedor y yendo a ver cómo estaba cuando estaba enferma. Y me he estado diciendo a mí mismo que todo esto era simplemente el comportamiento de un empleador responsable que había descubierto una injusticia en su hogar. Miró el fuego. Dejé de creer eso hace algún tiempo. Podría perderlo todo, dijo ella. Su voz era muy baja. Todo lo que ha construido, cada alianza, cada influencia política. Lo sé, dijo él. Entonces entiende por qué estaba en esa puerta. Entiendo que estaba tratando de tomar una decisión sobre mi vida, dijo él, no cruelmente, en mi nombre. Sin preguntarme, ella abrió la boca y la cerró. He pasado toda mi vida, dijo él, teniendo decisiones tomadas en mi nombre, por mi padre, por mis asesores, por Víctor Cross y su hermana, y todas las demás familias de Inglaterra que han mirado la propiedad de los Wells y han visto una oportunidad. He acomodado todo eso porque entendía lo que estaba en juego y estaba dispuesto a pagar el precio. La miró. No estoy dispuesto a pagar dijo él, este precio en particular. He decidido que... La nieve seguía cayendo afuera de la pequeña ventana. Ella podía verla en la oscuridad más allá del cristal, suave y constante y silenciosa. Pensó en sentirse a salvo. Pensó en la noche que había tropezado con su habitación, exhausta y febril y perdida, y en cómo el olor de la misma la había alcanzado, sándalo y lluvia de invierno, y en cómo su cuerpo simplemente había soltado todo lo que había estado sosteniendo por primera vez en años, porque algo en esa habitación le había dicho que no estaba en peligro. Pensó que era él. Ese sentimiento era él. Estaba a salvo porque era la habitación de él. Me sentía a salvo, dijo ella. Su voz era apenas un susurro. En su habitación, antes de saber de quién era la habitación. Me sentí. No me he sentido de esa manera en no sé cuánto tiempo. No me he sentido de esa manera. Algo ocurrió en el rostro de él. Algo detrás de la compostura. Un cambio, una concesión, una pequeña fractura en el muro. Estaba a salvo, dijo él, y fue la cosa más simple y la cosa más absoluta que ella jamás había escuchado. La bolsa en su regazo se había aflojado. Ya no la sostenía de la misma manera. Miró las manos de él. Tenía manos largas y firmes, del tipo que pertenecían a un hombre que hacía las cosas con cuidado. Ella había notado eso sobre él, la precisión con la que hacía las pequeñas cosas, la forma en que había avivado el fuego sin hacer un espectáculo de ello. Lo que suceda ahora, dijo él, depende de si confiará en mí. Se lo estaba pidiendo. Ella comprendió esto. Realmente le estaba preguntando, no ordenando, no manejando, no dirigiéndola hacia un resultado que él ya había decidido. Le estaba preguntando si ella elegiría esto, fuera lo que fuera esto, cualquier forma que pudiera tomar. Pensó en todo lo práctico. Pensó en la sonrisa fina de Evangeline Cross y la voz de Víctor Cross a través de la puerta de la sala de estar y la calidez de Lady Frances Foster, que no era calidez. Pensó en la dificultad real de lo que él estaba sugiriendo, el peso de ello, las formas en que podía salir mal. Pensó, he sido práctica toda mi vida, he sido cuidadosa e invisible y práctica, y me ha mantenido a salvo de la manera en que una jaula te mantiene a salvo. Ella lo miró. Dígame qué pretende, dijo claramente. Pretendo retirarla de la autoridad de Lady Evangeline de inmediato, dijo él. Pretendo dejarle claro a Víctor Cross que su influencia en esta casa ha llegado a su límite. Pretendo anunciar frente a todos los que requieran un anuncio público que usted está bajo mi protección como mi pupila, como mi compañera, en cualquier capacidad que la sociedad requiera un nombre para que la dejen en paz. Hizo una pausa.
Y pretendo tomarme el tiempo que sea necesario para hacer esto correctamente, sin apresurarnos a ninguno de los dos. Ella pensó en eso. Pupila, dijo ella. Por ahora, dijo él, hasta que podamos ser honestos sobre más. El fuego volvió a hablar en la parrilla. Afuera caía la nieve, la linterna ardía constantemente entre ellos. Está bien, dijo ella. Él la miró por un momento, y lo que ella vio en el rostro de él entonces fue algo que nunca había esperado ver allí. Alivio, puro y sin defensas, y real. Se puso de pie. Cruzó hacia la pequeña mesa contra la pared, tomó una manta doblada y se la llevó porque ella todavía llevaba puesto su abrigo y la habitación seguía fría. Y este gesto pequeño y completamente modesto, una manta ofrecida sin comentarios, la hizo sentir más vista que todos los grandes gestos que había pasado toda su vida viendo recibir a otras personas. Ella la tomó. Él volvió a sentarse, y se quedaron juntos en la pequeña habitación mientras la nieve caía más allá de la ventana, y afuera el mundo estaba dormido. Y adentro de esta habitación a las 4 de la mañana, algo que había estado creciendo en la oscuridad durante semanas salió silenciosamente a la luz. Él no la tocó, no lo necesitaba, simplemente se quedó. Esa fue la cosa que ella recordaría. No una declaración, no un gesto dramático, no el tipo de momento que se ve bien en una historia, solo dos personas junto a un fuego en el frío antes del amanecer, quedándose. Se quedó dormida en la silla antes de que el fuego se hubiera consumido, la manta alrededor de sus hombros, su bolsa en el suelo a su lado, y su mano descansando abierta en su regazo, sin aferrarse a nada, sin aguantar contra el miedo a perderlo. Simplemente abierta, simplemente descansando. Él la vio dormir. Él había hecho esto antes. Había hecho exactamente esto y lo había cambiado, y sintió el eco de ello ahora, el reconocimiento de algo que regresaba que apenas había encontrado la primera vez. Pensó en muros y costos, y en la larga y cuidadosa arquitectura de una vida construida contra el sentir. Y pensó en muñecas delgadas y guantes remendados, y en una pregunta hecha con sencillez en un pasillo que había hecho más que todos los años de cuidadoso manejo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien le permitió descansar? Pensó. No volveré a hacer esa pregunta. Pensó. Haré que no necesite que se lo pregunten. Afuera la nieve había cubierto todo de blanco, y la casa Blackthorne estaba muy quieta, y el duque de Blackthorne se sentó en una pequeña sala de estar, observando cómo el fuego se apagaba, y por primera vez en más tiempo del que podía contar con precisión, no estaba pensando en el costo de nada en absoluto. La mañana amaneció despejada. Después de días de cielo gris y nieve incesante, el sol llegó sobre la casa Blackthorne con la autoridad brillante y particular de la luz del sol invernal que ha dicho su última palabra, la clase que ilumina todo con dureza y honestidad, que no hace concesiones y no proyecta sombras favorecedoras. Entró por las altas ventanas del comedor y cayó sobre la mesa del desayuno en rectángulos largos y exactos, y ya estaba en la habitación, ya iluminando las cosas, cuando el hogar comenzó a reunirse. Lord Victor Cross bajó a las 8. Estaba vestido con su precisión habitual, un hombre que entendía que su apariencia era una especie de argumento, y que nunca renunciaba a ese argumento por la mañana, sin importar lo que hubiera deparado la noche. Saludó al lacayo por su nombre, lo cual siempre hacía porque entendía la política de las pequeñas cortesías, y se sentó a la mesa del desayuno, desdobló su periódico, aceptó su café y estaba, a todas las apariencias observables, perfectamente calmado. No estaba perfectamente calmado. Había estado despierto desde las 5, repasando las diversas configuraciones de lo que sabía y lo que sospechaba, y lo que pretendía hacer sobre ambas. Y había llegado a la mesa del desayuno con un plan. Los planes eran lo que Victor Cross hacía mejor. El plan requería que Fabian estuviera presente, y requería que la situación con la doncella se abordara directamente, sin el elaborado rodeo que Fabian era tan hábil en usar para retrasar conclusiones a las que ya había llegado. Lady Evangeline bajó a las 8. Llevaba gris pálido, que había elegido porque era el color de la compostura, y se sentó frente a su hermano al otro lado de la mesa, y se sirvió su propio té con mano firme. Sir Wallace Foster bajó poco después con su esposa Francis, ambos habitando las expresiones cuidadosamente neutrales de personas que estaban presentes ante una situación que no habían creado, pero que pretendían observar hasta su conclusión.
Eugene, el primo de los Cross, bajó de último y solicitó de inmediato arenques ahumados, que el lacayo proporcionó con la ausencia profesional de opinión que era el mayor logro del buen servicio. Fabian llegó a las 9. No estaba solo. Este fue el detalle que lo cambió todo. Nunca iba acompañado en el desayuno. Era un hombre de mañanas solitarias, y toda la casa entendía esto y se organizaba en consecuencia. Pero entró por la puerta del desayunador, y Laurel estaba detrás de él, no en la posición de una sirvienta, sin llevar nada, sin caminar medio paso atrás con los ojos bajos, sino simplemente presente, entrando a la habitación como si tuviera tanto derecho a estar allí como cualquier otra persona, lo cual, bajo su silenciosa autoridad, tenía. Llevaba un vestido limpio, su cabello estaba arreglado, y su expresión era del tipo cuidadoso y firme que pertenecía a alguien que había decidido tener miedo solo después de que hubiera algo por lo que realmente valiera la pena temer. El desayunador absorbió esto. Victor Cross bajó su periódico. Lady Evangeline dejó su taza de té con un pequeño clic preciso. Sir Wallace y Lady Francis intercambiaron una mirada del tipo practicado que desarrollan los matrimonios largos. La mirada que dice, lo veo, y te veo viéndolo, y discutiremos esto más tarde en profundidad. Eugene se comió sus arenques ahumados. Fabián tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Indicó una silla, no la posición de un sirviente, no un rincón, sino una silla en la mesa, 3 lugares hacia abajo desde él mismo, y Laurel se sentó en ella, y el lacayo, porque el lacayo era un profesional, y porque el duque había indicado claramente que este era el arreglo, le trajo una taza y se la llenó. Victor Cross dijo, Fabián, una palabra, creo, antes de que. Lo dirás aquí, dijo Fabián. El cuarto se quedó muy quieto. Víctor había tenido la intención de decir unas palabras en privado, una conversación tranquila y razonable de hombre a hombre, en la que se definiera el problema, se presentara la solución y se cerrara el asunto antes de que se convirtiera en una escena. No había tenido la intención de hacer una escena. Las escenas eran ineficientes. Este no es el momento ni el lugar para. Víctor, dijo Fabián en voz baja, con la cualidad particular de un hombre que ha tomado una decisión y ya no está disponible para negociar. Dilo aquí o no lo digas. Una pausa. El tipo de pausa que requería una elección. Víctor dejó el periódico. Miró a Fabián a través del mantel blanco y luego miró brevemente a Laurel. Y su expresión no era exactamente cruel, pero tenía toda la calidez de un documento financiero. Debo insistir, dijo él, en que consideres la gravedad de la situación que estás creando, para la propiedad, para tu posición, para cada alianza y relación que tienes. Lo he considerado, dijo Fabián. La señorita Bowman, dijo Fabián, ya no está bajo la autoridad de Lady Evangeline, está bajo la mía. Permanecerá en la casa Blackthorne bajo mi protección personal y será tratada por cada persona en esta habitación y en este hogar en consecuencia. Las oraciones fueron cortas, no fueron crueles, fueron perfectamente claras. Victor Cross tomó aire. Fabián, estoy tratando de hablarte como un hombre que tiene tus mejores intereses. Estás tratando de hablarme, dijo Fabián, como un hombre que tiene sus propios mejores intereses y los ha estado confundiendo con los míos durante algún tiempo. Alcanzó su café. Reconozco la distinción. Agradezco lo que pretendes con ello, pero mi respuesta se mantiene. Evangeline Cross no había hablado. Estaba sentada en su vestido gris pálido con su taza de té en la mano, y estaba mirando a su hermano, y luego a Fabián, y luego lentamente, con una expresión compleja y cuidadosa, y más difícil de leer que cualquier otra cosa en la habitación, miró a Laurel. Laurel le sostuvo la mirada. No estaba segura de qué esperaba. La sonrisa delgada y calculadora, alguna señal fría de amenaza o desprecio. Lo que obtuvo fue otra cosa. Evangeline Cross mirándola con una expresión que no era cálida, pero era honesta, y en la cual había, debajo del cálculo, algo que se parecía al reconocimiento. La mirada de una mujer que entendía la situación por completo reconociendo a otra. Duró solo un momento. Luego Evangeline desvió la mirada y levantó su taza de té. Víctor, dijo muy en voz baja. Su hermano la miró. Déjalo estar, dijo ella. Victor Cross se sentó con su periódico y su café, y fuera cual fuera el argumento que había reunido, lo abandonó. No con gracia,
No era un hombre lleno de gracia cuando las cosas iban en su contra, pero lo abandonó. La habitación respiró. La conversación se reanudó lentamente, de la forma cautelosa en que lo hacen las personas que se recalibran después de un cambio en el paisaje. Francis Foster le preguntó a alguien sobre el clima. Eugene expresó una segunda opinión sobre los arenques ahumados. El lacayo rellenó las tazas sin hacer comentarios. Fabián se volvió hacia Laurel. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Simplemente la miró con esa franqueza silenciosa y atenta, y lo que había en sus ojos era simple, claro y completamente sin ocultar. Ella le devolvió la mirada a través de la mesa, a través del mantel blanco y el café de la mañana, y el peso largo y complicado de todo lo que había conducido a este momento. Miró al duque de Blackthorne y no desvió la mirada. Algo había sucedido en esa mesa, algo pequeño en el mundo visible y enorme en cada mundo debajo de él. La habitación lo había presenciado, y lo recordaría, y lo llevaría adelante en cada conversación de salón y carta, y susurro durante los meses por venir. El duque había elegido públicamente, bajo la luz más brillante posible, frente a exactamente las personas que necesitaban verlo, sin disculpas, sin evasivas, sin la distancia cuidadosa que había sido su protección durante todo el tiempo que cualquiera lo había conocido. Había elegido, y no había equivocación sobre lo que había elegido. El grupo de los Cross partió esa tarde. Víctor lo hizo silenciosamente con la eficiencia contenida de un hombre que tenía la intención de llevar su insatisfacción a algún lugar donde pudiera expresarse sin audiencia. Evangeline supervisó el embalaje de los baúles con su precisión habitual y se despidió de la señora Caldwell con su cortesía habitual y se detuvo un solo instante en el vestíbulo de entrada. Miró hacia arriba al retrato que colgaba sobre la repisa de la chimenea, un antiguo duque de Blackthorne, 3 generaciones atrás, pintado con la arrogancia particular de un hombre que nunca había cuestionado su derecho a estar en el centro de cualquier habitación. Luego miró la puerta que conducía al pasillo este, y a través de esa puerta, en algún lugar de las profundidades de la casa, a la vida que se estaba ensamblando de formas que ella no había manejado, se puso los guantes y se fue. La casa se acomodó sobre sí misma después de que se fueron. El cambio particular en la atmósfera que sigue a la partida de personas que han estado creando tensión durante demasiado tiempo, una especie de alivio, una expansión, una toma de aliento de habitaciones que se han estado manteniendo ligeramente rígidas, se movió silenciosamente por la casa Blackthorne. La señora Caldwell reorganizó 3 horarios de servicio y no dijo nada al respecto. El personal, que se había estado recalibrando durante semanas, terminó su recalibración y llegó a una nueva comprensión de cómo estaban las cosas, la cual se extendió por la casa de la manera constante y sin palabras en que las nuevas comprensiones se extienden por los lugares donde la gente se presta atención mutuamente. Millie lloró un poco cuando vio la bolsa de Laurel de vuelta en su lugar debajo del catre, lo cual negó, y luego dijo largamente que siempre había sabido que algo no andaba bien con Lady Evangeline, y luego se comió 3 galletas de la cocina en rápida sucesión. Laurel trabajó porque no era una mujer que pudiera simplemente dejar de trabajar, y porque el trabajo era suyo, y era buena en ello, y porque hacerlo bien era una de las formas en que se conocía a sí misma. Volvió a sus deberes con la cualidad particular de presencia que proviene de haber estado cerca de irse y haber elegido quedarse, todo ligeramente más brillante, ligeramente más sentido, ligeramente más sí mismo. Pero los deberes eran diferentes ahora. Eran diferentes porque las personas a su alrededor eran diferentes, lo que significaba que la trataban de manera diferente, lo que significaba que la arquitectura invisible de sus días, quién le pedía qué, cómo, con qué consideración, había cambiado de formas que eran pequeñas, materiales y reales. Los baldes de carbón frío ya no se dejaban demasiado llenos. Los llamados a altas horas de la noche no llegaban. La señora Caldwell organizaba las cosas con el cuidado particular de una mujer que había estado esperando permiso para organizarlas de manera diferente. En la tercera noche después de que se fue el grupo de los Cross, Fabián le pidió que caminara con él, no en las habitaciones públicas, no en el jardín formal, sino en el jardín de la cocina en la parte trasera de la casa, que no era grandioso ni formal, y olía a tierra helada y piedra vieja, y era,
se dio cuenta ella mientras caminaban, la parte de la casa a la que él venía cuando era más él mismo. La nieve se había derretido hasta quedar en parches en el suelo, y las plantas de invierno en sus lechos estaban quietas y a la espera, y el aire era frío y claro, y no olía a nada en particular, excepto al frío mismo. Él caminaba a su lado. ¿Se encuentra bien?, preguntó él. No era una pregunta formal. La pregunta real. Sí, dijo ella, sinceramente. Él asintió. Caminaron en silencio por un momento, su aliento formando pequeñas nubes. Un pájaro se movió en el seto desnudo, el muro del jardín de la cocina se mantenía cálido y del color de la piedra en la última luz de la tarde. He estado pensando, dijo él, sobre lo que viene ahora. Yo también, dijo ella. Imagino que hemos llegado a conclusiones diferentes. Ella lo miró de reojo. Él miraba hacia adelante, al sendero de piedra. Tal vez, dijo ella, dígame las suyas primero. Él casi sonrió, esa sonrisa a medias que ella había aprendido a buscar, el fantasma de calidez en el borde de un rostro que había aprendido a mantenerse quieto. Mis conclusiones, dijo él, involucran tiempo, paciencia, hacer las cosas en el orden correcto, al ritmo correcto, sin ser apresurados por la línea de tiempo de nadie más. La miró. ¿Y sus conclusiones? Que debería encontrar una forma de ser útil, dijo ella, que no requiera que me haga pequeña. Él dejó de caminar. Ella se detuvo a su lado. Él se volvió para mirarla, y a la luz clara, fría y despiadada del invierno, sin ningún fuego entre ellos y sin linterna para crear sombras favorecedoras, ella vio su rostro tan claramente como jamás lo había visto, vio el cansancio y el cuidado, y a la persona que él era cuando no estaba actuando, con postura para habitaciones llenas de personas que querían cosas de él. Usted nunca ha sido pequeña, dijo él, ni una sola vez en ninguna habitación en la que haya estado. Ella no pudo hablar por un momento. Ha sido tratada como si lo fuera, dijo él. Esa es una cosa diferente, y termina ahora. El jardín de la cocina estaba muy silencioso. Los muros de piedra guardaban el frío y la quietud en igual medida. En algún lugar de la casa detrás de ellos crepitaba un fuego, y la velada comenzaba en las formas en que comenzaban las veladas. Velas encendidas, comidas consideradas, la acumulación gradual de calor contra la noche. Laurel miró a Fabian Wells. Pensó en una habitación cálida y un olor a sándalo y lluvia de invierno, y un sentimiento que no había esperado y que no podía explicar. A salvo, pensó en una pregunta hecha en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien le permitió descansar? Pensó en todas las formas en que el mundo en el que vivía les decía a ambos, en sus diversas formas claras y codificadas, que lo que estaba creciendo entre ellos no debería permitirse crecer. Pensó, he sido cuidadosa toda mi vida. Pensó, algunas cosas valen el riesgo de ser descuidada. Ella lo miró. Está bien, dijo ella. Lo hacemos a su manera, en orden, al ritmo correcto. Él la miró por un largo momento. Luego hizo algo que ella no lo había visto hacer. Le ofreció el brazo. No el gesto formal de un anfitrión conduciendo a un invitado por su propiedad. Algo más simple y más real. Un hombre de pie junto a una mujer en un jardín de invierno, ofreciéndole caminar de regreso a la casa juntos. Ella lo tomó. Caminaron de regreso a través del jardín de la cocina, a través del viejo portón de piedra y hacia la luz de la casa Blackthorn, y la casa los recibió con la bienvenida silenciosa y ordinaria de un lugar que se había ajustado a la verdad de lo que estaba sucediendo y había decidido, a su manera antigua y paciente, aprobarlo. Esa noche, Laurel se detuvo por un momento afuera de la puerta del pasillo este, donde los candelabros que había pulido semanas atrás bordeaban la pared, y sintió la casa a su alrededor, su tamaño, su frío mármol, sus muchos fuegos, su personal de 43 personas, el peso de su historia y el peso de todo lo que había cambiado en ella durante las últimas semanas. Sintió por primera vez que era parte de ella, no un mueble, no un recurso, útil e invisible y fácilmente reemplazable. Parte de ella de la manera en que las personas son parte de los lugares que los han visto más verdaderamente, que han sostenido la forma real de ellos cuando no podían sostenerla por sí mismos. Caminó por el pasillo. Las velas ardían constantemente, todas ellas en fila. Arriba, en su estudio, Fabian Wells estaba sentado a su escritorio y no estaba leyendo la carta que tenía delante. Miraba el fuego,
y estaba pensando con la tranquilidad particular de un hombre que ha dejado en el suelo algo muy pesado, y todavía está entendiendo cómo se sienten sus manos sin eso, sobre la forma de un futuro que aún no era visible, pero que era, por primera vez en mucho tiempo, posible. Pensó en una mujer que se había quedado dormida en su cama por accidente y lo había cambiado a propósito, o tal vez no a propósito, tal vez simplemente por ser ella misma, por estar cansada y ser honesta e inesperadamente valiente, por sentirse a salvo en su habitación antes de saber que era su habitación, por no pedirle nada mientras de alguna manera le pedía todo. Pensó en el hombre más frío de Inglaterra. Pensó, ya no, se recostó en su silla. Afuera de la ventana del estudio, la noche de invierno era muy clara. Las estrellas duras y brillantes sobre la casa Blackthorne, la nieve en los terrenos iluminada débilmente desde adentro por su propia blancura. La heredad yacía quieta en todas las direcciones, campos y muros, y el pueblo dormido al pie de la colina, y más allá la oscura campaña extendiéndose hacia Inglaterra. El fuego habló suavemente en la parrilla, se sentó por un rato, sin hacer nada en particular, simplemente estando en la habitación y consciente de ella, consciente de la casa a su alrededor, consciente de las 43 personas dentro de sus muros y la única entre ellos que había llegado a su vida de lado, por accidente, a través de un pasillo equivocado en una noche de invierno y simplemente, de una vez, se había quedado. Pensó, no tengo miedo de nada en absoluto. Pensó, eso es lo que ella ha hecho. La vela en su escritorio ardía baja y constante, y el fuego dio su último resplandor antes de reducirse a brasas. Y Fabian Wells se sentó en la quietud que se acumulaba en la casa Blackthorne y sintió por primera vez, en más tiempo del que podía medir, que las habitaciones a su alrededor no estaban vacías. Estaban llenas de calor y de la luz del fuego y de la vida ordinaria y particular de las personas que, en todas sus formas, simplemente estaban allí. Llenas de la presencia de una mujer que no tenía la intención de encontrarlo, pero que lo había encontrado de todos modos, y él no había apartado la mirada. No había podido, desde el primer momento, apartar la mirada, y al final, en el final largo, paciente, de mirada clara e iluminado por el invierno, esa era la única cosa que había importado. Debería haber apartado la mirada. No lo había hecho. Ella se había sentido a salvo, y eso era lo que lo había cambiado todo. Si esta historia te conmovió, dímelo en los comentarios a continuación. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Y qué momento te impactó más? ¿Fue la mesa del desayuno? ¿La puerta de los sirvientes? ¿Esa primera pregunta que le hizo? Dale al botón de me gusta si quieres más. Historias como esta. Un amor tranquilo que lo cambia todo. Suscríbete para más romances de duques e historias de amor victorianas que te hagan creer en lo imposible. Comparte esto con alguien que ame un buen romance a fuego lento. Te veré en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda que a veces quedarte dormida en la habitación equivocada es exactamente el error correcto que debes cometer.